Muy bien, buenas noches entonces con todos. Me dicen si estoy llegando bien, si estoy llegando mal, ¿no? Por si acaso. Llego bien, si me escuchan bien. Conmigo van a ver el curso de taller de base de datos todos los viernes, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. Bien. Entonces, mi nombre es Eduardo Velarde Aguilar. Conmigo van a llevar el curso, ¿cierto? De la sesión número uno, el tema de hoy día, es lo que vamos a ver es una introducción. Nada más, vamos a dar una introducción al curso, vamos a conocer un poquito cómo funciona este curso, ¿no? Cómo funciona la base de datos. Saber, por ejemplo, cómo es que la base de datos está. A veces no nos damos cuenta de que esto sucede, ¿no? A veces la base de datos a cada rato, entramos a la máquina, a la computadora, cuando entramos al Facebook, por ejemplo, no nos damos cuenta de que estamos usando base de datos. Vamos al mercado, no nos damos cuenta que estamos usando base de datos. En todo momento hay base de datos por todo lado. De eso se trata el tema de hoy. Ver cómo la base de datos con nosotros prácticamente convivimos con base de datos en todo momento. Y además después veremos también un laboratorio número uno, el manejo del entorno del SQL. Vamos a usar nosotros, puede ser el SQL Server. Ese es lo que vamos a ver. El SQL Server puede ser, vamos a ver nosotros el Express, ¿no? Es de más fácil instalación también. La instalación la vamos a ver lo posterior, en el de base de datos. Porque para poder instalar un SQL, un manejador, el SQL manejador de base de datos, tiene que tener cierto conocimiento. Ese conocimiento lo vamos a lograr ahora en este curso. O sea que en el curso de administración de base de datos ahí podamos instalar el SQL. Ahora vamos a usar el SQL Server Express, que puede ser el 2012, o también puede ser el SQL Server, el server también puede ser. Esto sí es que importa máquinas, ¿no? Las máquinas que tengan ustedes, ¿no? El SQL Server 2019 Express necesita un buen procesador. ¿No? ¿Y qué van a decir? Si no puedes instalar el 2019, instalamos el 12 o el 2014 o o 2014. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a entrar a compartir un PowerPoint, vamos a hacer un PowerPoint y con ese PowerPoint vamos a dar inicio al tema que es la introducción a la base de tener entonces este uso para entrar a ver lo que están ahí, ¿no? Para ver. Creo que ahí está un grupo grande y ha llegado, más o menos, debemos ser alrededor de 18, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a abrir el micrófono. Analice, encuentra, está presente. Hola, está con su perrito. Ángel Muñoz, Anthony, es escucharla. Andrés Michel, Andrés Michel, no sé cosa. Se dan cuenta que están abiertos los micrófonos. José Rivera, Karen Quispe, Gladys, y Vargas, Marcos. Ahora sí, para que no haya tanta bulla. Voy a tomarle una foto a la pantalla que tenemos al frente
para que de cuántos estamos iniciando esta sesión, ¿no es cierto? Hoy lo voy a pegar en una acá, ¿no? Pegaré un ratito. Vamos a compartir entonces el PowerPoint que estaba comentando, que da inicio a nuestro tema. Cargue. No carga. A ver, un ratito. Vamos a estar acá. Estar acá. Permite acá. A ver, un ratito. No va mucha memoria, entonces la página se pone demasiado lenta. Convivir, convivir con ese problema, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí, vamos entonces a compartir. Ahora sí, vamos a buscarlo acá. Ya parece que está cargando. ¿No se escucha bien? Para ver, ahí se escucha ahora. ¿Se escucha o no? Se escucha. ¿Sí? Sí. Y lo cierto, voy a tener que levantar un poco la voz porque este micrófono ya está, para no estar programando nuevamente. Vamos a compartir, ahorita lo estoy compartiendo en la pantalla. ¿Listo? ¿Están visualizando? ¿Visualizan el PowerPoint? Ahora sí, ¿no es cierto? Parece que ya está aceptando. Parece que ya está aceptando. Ahora sí, ¿lo ven? ¿Lo captan? ¿Me escuchan ahora sí? No, no me escuchan. A ver, Ángel Muñoz, ¿me estás escuchando? A ver, ¿sí? Ángel. Sí, profesor, sí, profesor. Sí, ¿no?
Entonces podemos empezar. Listo, empezamos entonces por acá. Vamos a abrirlo esto. El curso entonces es taller de base de datos, ¿cierto? Vamos a conversar un poco cómo es que nosotros a diario nos topamos con base de datos. Casi ni nos damos cuenta, pero estamos tratando en todo momento con las bases de datos. Vamos a ver entonces esta introducción. La base de datos, ¿cómo es en nuestra vida diaria? Porque, ¿no? Saben que las bases de datos se usan ampliamente, ¿no? Se encuentra en todo tipo de organizaciones, ¿no? De grandes corporaciones y hasta agencias gubernamentales, particulares. En todo momento está la base de datos. También hasta en los hogares, ¿no? En todo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando visitas un portal de internet del consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí, no? Cuando tú visitas un portal para obtener bienes, ¿no? Digamos libros, por ejemplo, o productos, ¿no? Los datos están ahí, ¿no? Ahí vas a obtener información de todos los productos, ¿no? Y tú haces algún pedido, se va a almacenar esto en una base de datos, de todas maneras. También es posible que puedas ver los datos almacenados acerca de pedidos anteriores que hayas tenido en la misma empresa. Tú vas, pides tu nombre o te piden tu DNI, ¿no? Y ahí identifican, ¿no? Si es que has tenido un pedido anterior, ¿no? Algunos sitios web pueden usar información acerca de sus pedidos, ¿no? O incluso las actividades de navegación. A veces les capturan a ustedes todos los sitios que navegan, ¿no? Y a veces es un problema mundial también, ¿no? Entran contra tu privacidad. Hay lo que se llama en Estados Unidos, ya lo están reglamentando eso. Grandes empresas capturan tus costumbres, digamos, qué sitios navegas, según los sitios que tú navegas, saben ya tú. Base a eso, te hacen ofertas. Tú dices, ¿cómo es que adivinan que soy hincha de la Alianza? ¿Cómo es que adivinan que soy hincha de la U? Adivinan que a mí me gustan los polos manga cero, etcétera, ¿cierto? Eso lo determinan ellos por los sitios que tú navegas. Capturan eso en lo que se llaman las big data o las grandes bases de datos. Base a eso te hacen ofertas y todo eso. No es que ellos sean adivinos, sino que ellos tienen bases de datos que capturan los datos de esa manera. Cuando visitas un sitio web, por ejemplo, interactivo de servicio al cliente, un servicio al cliente, por ejemplo, puede ser lo de celulares, por ejemplo. Claro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con estos servicios hasta pueden modificarlo, ¿no? Le permite hacer cambios a los servicios, a lo que usted se escribe. Digamos, si tienes un plan determinado, te lo pueden cambiar. ¿Todo eso por qué? Porque tienen una base de datos donde está registrado. Puedes cambiarte. Ahora hay bases de datos únicas. O sea, significa eso de que puedes intercambiar tu número. El mismo número puedes mantenerlo en diferentes, ¿no? A nivel de Claro, Movistar, puedes manejar el número, ¿cierto? Porque está todo en una gran base de datos. Un proveedor de servicios telefónicos, por ejemplo, o compañía eléctrica, ¿no? La compañía del Nord, por ejemplo, puede permitirte cambiar de línea, ¿no? O cambiarte de estado, por ejemplo, ¿no? Los planes que puedan tener contigo. Cuando si usas banca electrónica, otra forma, ¿no? Se puede recuperar los registros de base de datos acerca de depósitos, retiros, pago de facturas, más transacciones que tú hayas tenido, que vas a tener, ¿no? Parece que ellos parece que lo adivinan, da la impresión. No es que lo adivinen, sino que saben mucho de tus costumbres. Puedes ordenar cheques, realizar muchas otras funciones. Todas esas involucran el uso de base de datos. Más todavía. Si usas una tarjeta de crédito, vas a comprar algo, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Pero analizan, ¿no? Ven la tarjeta si es que base de datos dice que ha sido robada esa tarjeta. Después de ahí, ven si es que el saldo el monto que tú estás comprando alcanza para el crédito que tienes. Trata de una tarjeta de crédito. O el saldo que tienes si se trata de una tarjeta de débito. Una vez que sacas el dinero, ¿qué es lo que pasa? Se actualiza inmediatamente el saldo que tienes en tu tarjeta, ¿cierto? Se actualiza, ¿por qué? Porque ahí está registrado todo en una base de datos. Se va a registrar eso, la transacción que haces. Más aún, ¿no? Más aún todavía, tú con el pedido que hagas, el producto que hagas, también lo pueden determinar qué producto se trata y sale el precio.
¿cierto? El precio del producto. Y además de eso, que sale el precio del producto, también sale el stock, digamos, el stock que tienen de ese producto. Una vez que se realiza la compra, sea con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, de inmediato produce lo que se llama el balanceo, ¿no? Le resta y lo que te queda en tu tarjeta. Y en el producto que has comprado se actualiza también en la empresa, lo que estás comprando. Cuando compras bienes, por ejemplo, en un supermercado o tienda al menudeo, digamos, te vas a Totus, haces una compra, ¿no? Entra el producto, la cajera lo pasa, ¿no? Por un escáner, ¿no es cierto? Si lo habrán visto eso, voy a comprar a Totus, a Puma, lo que sea, a esos supermercados. ¿Qué es lo que sucede? Lee ese escaneo que hay ahí, lo escanea y determina el precio y si está en oferta el producto, etc. Y de inmediato también realiza una normalización en su stock, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Si, digamos, a las 9 en punto de la noche, 8 en punto de la noche, se detienen las ventas, de inmediato se puede saber qué productos están en almacén y en qué cantidad, ¿no? O sea, software también que puedan hacer, ¿quién lo va a hacer ese software? Lo van a hacer ustedes. También puede determinar, eh, dar avisos, mensajes, cuando hay un stock mínimo, ¿no? Toda empresa tiene su stock mínimo para cada producto. Se da un mensaje para que se actualice nuevamente, digamos, si ha hecho muchas ventas. También se puede usar un sistema de reservaciones en una aerolínea. Automáticamente muchas personas acuden a comprar pasajes, ¿no? Con una aerolínea. Ir al Cusco, por ejemplo, pues hay muchos que quieren eso, ¿no? Entonces, lo que hace el software es simplemente capta a los clientes hasta que se llene la cantidad de asientos, digamos, disponibles, ¿cierto? Todo eso, ¿por qué se logra eso? Porque tienen su base de datos. O sea, la base de datos está en todo lado, nosotros en todo momento tocamos con la base de datos. Si visitas a un médico, por ejemplo, ¿cierto? Visitas a un médico, igual, también puede estar registrado, ¿no? Ahora hay historias clínicas que se manejan con base de datos. Entonces, si ustedes habrán ido al seguro a atenderse, el médico ya no está prestando atención con un papelito en la mano, ¿cierto? Está sentado en una computadora, tú le vas contando tus síntomas y él está escribiendo algo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ahí en ese momento? Mediante un software está entrando a la base de datos, está registrando los síntomas que tú le comentas, está viendo también tu historia clínica en forma simultánea, ya las enfermedades que tú has tenido, ¿no? Ese es cuando visitas al médico. Los datos de facturación también, ¿no? Si estás asegurado, por cuánto estás asegurado. Cuando sales de ahí con una factura, vas a cancelar automáticamente, el sistema también te va a determinar cuánto ha sido tu gasto, tu consumo. Si te han operado, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Has gastado $10,000, ¿no es cierto? Entonces, si has gastado $10,000, el seguro solo te cobra, tú estabas asegurado por $6,000, entonces la diferencia tienes que pagar. Y eso lo determina de inmediato el sistema, ¿no? ¿Cómo lo determina? Cuando existe una base de datos. Entonces, siempre la base de datos va a estar en nuestra vida. Los registros laborales, por ejemplo, tú trabajas. O sea, un registro laboral es el nombre, tu dirección, donde vives y los acontecimientos que tú has tenido. Tu currículum vitae está también en la base de datos. Todo eso son registros laborales. Todo eso es base de datos. Tal de que tú debes salir siempre que trabajes, trata de salir bien de la empresa. Nunca salgas peleando. Si sales peleando, eso puede quedar registrado. Un año, 2 años, 5 años, 7 años puede estar guardado esa información. Entonces tú vas a trabajar en un sitio, esa persona salió por tal motivo, ¿no? Ni te acuerdas que había pasado eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Ahora sí todo se registra. No era como hace algunos años atrás. Simplemente eso pasaba, ¿no? Te hacían un documento que, ¿no? Cumplidor, trabaja bien, y queda. En cambio ahora no. Ahora se registra todo. Los registros escolares también, los que tenemos, por ejemplo, en Puerto Argentino, ¿no? Tenemos registros escolares ahí, por ejemplo, una boleta de notas, ¿cierto? Va a existir una gran base de datos para todo el instituto. Todas las
todos los departamentos del instituto van a recurrir a esa base de datos, ¿no? Todos los departamentos trabajan con esa gran base de datos. Y van a imprimir, por ejemplo, un reporte de notas del presente ciclo, del tercer ciclo, etcétera, ¿cierto? Todo eso es porque se ha construido una base de datos. ¿Quién va a hacer la base de datos? Normalmente la crea, pone en marcha un técnico en computación informática, la que crea la base de datos, ¿no? Ese ingeniero de sistemas va a crear todo el diseño, ¿cierto? Pero el que crea, el que pone la mano de obra, ¿no es cierto?, va a ser el técnico en computación informática, ¿no? Con muchos conocimientos del sistema, por supuesto. Para hacer investigación también, ¿no? Se puede usar una base de datos bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, los que estudian a los bibliotecólogos, ellos manejan, llaman búsquedas por internet. Buen bibliotecólogo te puede orientar, digamos, si estás haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Estás haciendo un trabajo de ejemplo, qué cosa puedes estar estudiando. En biología estás estudiando cómo es que se reproduce, cómo es que se generan los virus, por ejemplo, cómo se genera el virus, por ejemplo, de dónde han salido, etcétera. Estás haciendo un estudio acerca de eso, recurres a un bibliotecólogo y él tiene un sistema. Ese sistema está con una base de datos. O sea, la base de datos la encontramos todo por dentro. A veces ni nos cuenta nos damos. Lo hacemos en el celular, ¿no es cierto? Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, y ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? Todo lo que escribimos ahí queda registrado. Hay un centro de Facebook que determina cuando empiezas algo cero, fuera de la ley, digamos, y te va a sancionar. Algunas veces lo sancionan a cosas que no se pueden publicar. Bien. Entonces, eso es, digamos, cómo es que la base de datos está en nuestras vidas. A diario nos topamos con base de datos. Antes de computación, antes de que hayan sistemas computacionales, ¿habían base de datos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Había o no había base de datos? Antes de que hayan sistemas computacionales. Antes que hayan sistemas computacionales, también había base de datos, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen la guía telefónica, esas antiguas, unos librotes que habían. Esa es una base de datos. Es un ejemplo de una base de datos. Querías buscar, por ejemplo, Quito, ¿no? Quiero ubicarlo, él se llama Juanito López Ballén. Entonces yo buscaba, ¿no? López Ballén, estaba ahí, lo ubicaba en todo ese tremendo libro gordo donde estaban toditas las direcciones telefónicas, ubicaba su dirección y ubicaba su teléfono, ¿no? Pero ya vinieron las épocas de terrorismo y todo eso y ya no se hacía. Pero todo eso que estaba ahí era una gran base de datos. Base de datos entonces, todo. Nosotros lo que vamos a hacer en carrera de computación informática es desarrollo de software. Este semestre y en el próximo ciclo, perdón, es eso. Tercer y cuarto ciclo es hacer desarrollos de software, o sea, crear aplicaciones. Una aplicación de base de datos, el curso que se lleva, que dictamos nosotros, es SQL Server, o sea, taller de base de datos, ¿no? Ahora veremos esto, ¿no? En conclusión, dice, las bases de datos se usan para satisfacer las necesidades de información de muchas organizaciones e individuos, una variedad de áreas. Ya la hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Registros médicos, registros laborales, registros escolares, etcétera, ¿no? Son lugares donde nosotros entramos, ¿no? Con la finalidad de maximizar sus beneficios potenciales. Es importante comprender los fundamentos teóricos. Eso es lo que nos vamos a dedicar este ciclo, a comprender los fundamentos teóricos de la base de datos. Estructura interna, el diseño y gestión de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros normalmente vamos a, en primer lugar, diseñar la base de datos, hacer un diseño de la base de datos. ¿Cómo se hace un diseño de base de datos? En primer lugar, tiene que hacer, se llama un análisis de sistema, ¿no? Y después diseño del sistema. Primero es el análisis del sistema. ¿Qué significa análisis del sistema? Que tú vas a averiguar cómo funciona en la actualidad
este sistema. ¿Cómo funciona todo el sistema? En ese momento estás haciendo análisis del sistema, estás preguntando a los usuarios directos, usuarios indirectos que hay de la base de datos. Los usuarios directos son aquellos que manejan la máquina, escriben, ahí están sentados. Usuarios indirectos son aquellos que a veces ni siquiera ven el software. Un usuario indirecto puede ser un gerente, por ejemplo. El usuario indirecto va a usar la información que va a botar tu sistema para que él pueda tomar decisiones. ¿Cierto? Es muy importante que nosotros comprendamos bien cómo es que se maneja, cómo se diseña una base de datos. Revisas entonces, en primer lugar, el sistema y luego ahí vas a obtener un texto, vas a escribir, ¿cierto? Sistema, compra, etcétera, compra productos en tal sitio, paga con facturas, etcétera, o paga, le dan las facturas, etcétera, empiezas a hacer tu análisis del sistema. Funciona tu sistema. Todo eso lo redactan ustedes en 2, 3, hasta 4 carillas de una página A4, ¿cierto? Entonces, en nuestro curso no van a hacer eso, porque ustedes no están llevando análisis, están llevando base de datos. Entonces, yo les traigo ya preparado el texto de un analista de sistemas. Entonces, vamos a hacer, al final del curso, vamos a hacer un diseño de base de datos personal ahora. Antes lo hacíamos en grupo cuando era presencial. No estamos así, tiene que ser personal. Diseño de base de datos. Se les da el caso a cada uno, analizan el caso, construirán su diseño conceptual y luego lo que se llama el ER, o sea, el diagrama entidad-relación. A base del diagrama entidad-relación crearemos la base. Entonces, eso es lo que vamos a ver a grandes pasos, les estoy narrando. Los sistemas de base de datos. Entonces dice, al inicio de un curso sobre la base de datos el inicio de un curso sobre base de datos debe ser, lo primero que debe ser es conocer pues la definición, qué es base de datos, ¿cierto? Y en segundo lugar, cómo es que se usa esa base de datos. De primero, la definición de base de datos. Y en segundo lugar, la presentación de los sistemas de gestión de base de datos. ¿Qué son sistemas de gestión de base de datos? Es el software que facilita la creación y manipulación de la base de datos por parte de personal informático. Algunos de estos sistemas ampliamente utilizados son Postgres, MySQL y Oracle. Estos tres son los más utilizados. Pero estos tres usan como residente, o sea, en este software de ellos, vive dentro de ellos el SQL que nosotros vamos a hacer. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes dominan el SQL Server fácilmente, pueden entender el SQL, Oracle y el Postgres. Todos ellos usan SQL Server. Todos en realidad. Access también. Por eso es que nosotros tenemos que dominar eso. Si antes les entrego lo que es el análisis del sistema y en base al análisis del sistema ustedes crean los diagramas de base de datos. Luego crean la base de datos usando el SQL. Muy bien, entonces vamos a meternos a lo que es definición de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Vamos a ver la definición, ¿cierto? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa, que están organizados mediante una estructura de datos, ¿no? Si nos damos cuenta, hay dos partes ahí. Una es conjunto de datos almacenados en memoria externa. ¿Se acuerdan qué cosa es memoria externa? ¿O qué cosa es memoria interna en una computadora? Esa es una definición técnica, digamos, no es una definición, no es para la gente en general, sino para nosotros. En memoria externa. Una memoria externa es aquella memoria que se puede sacar. Por ejemplo, un USB. ¿No? Un USB, digamos, de 30 GB, un USB de medio tera. ¿No? Hay USBs hasta de 4 teras. ¿No? O también puede ser un disco duro. Eso también es una memoria externa. La memoria interna, ustedes ya la conocen, es la RAM. ¿Cierto? Es aquella memoria que carga los programas, los códigos de programa. ¿Cierto? Cuando nosotros prendemos la máquina, ¿qué sucede? Vemos una bolita que gira, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese momento?
pasa cuando arrancamos la computadora? Prendemos la computadora. Empieza lo que nosotros decimos popularmente, está cargando el sistema, ¿cierto? No, no es que esté cargando el sistema, ¿no? Está cargando el sistema, efectivamente, eso significa que todos los códigos de los programas que trabaja tu computadora están subiendo a la memoria RAM. Está cargando el sistema con los programas que tiene tu computadora. Tu computadora tiene programas pesados, va a cargar eso en tu memoria RAM y lo va a retener ahí. En consecuencia, tu máquina va a estar lenta, ¿cierto? Porque cada vez que use un programa va a recurrir a la memoria RAM. Tú tienes ahí, pues, AutoCAD, por ejemplo, que no lo usas, está ocupándote de memoria RAM. Cuando arrancas va a cargar eso. Carga eso y te ocupa memoria RAM. Cuando tú quieres trabajar en un grande base de datos, el SQL Server va a ponerse lento el sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a trabajar solamente con 1 GB, digamos. El resto de RAM te lo ocuparon los programas. Entonces es bueno que trabajas en computación tengas solamente SQL y los programas de base, ojos que usan base de datos. Muy bien, entonces una parte es la memoria externa, otra parte es estructura de datos. En este curso nosotros vamos a ver, sí, dígame. ¿No ha pasado las diapositivas? A ver, gracias por avisarme, porque vamos a seguir. Eso me parece que usted está explicando y como que solamente se queda en la primera parte. La primera parte nada más es con Sí, en problemas la de primera memoria. diapositiva que es del taller de base de datos. Sí, a ver. Ahí me ha salido ahí un aviso en pausa, dice, ¿no? Sí. Vamos a ver, lo voy a retener un poquito. Voy a detener y luego lo voy a arrancar, ¿ya? Listo, a ver, ahora sí, ¿me están escuchando? He vuelto a cargar. Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha, no vamos a cargar nuevamente. El problema es que es por la hora. En la mañana sí funciona bien. Carga normal. Podemos esperar que cargue un ratito. No lo ven, ¿no?
¿Ven el taller de base de datos? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Ahora sí. Está cargando. No se ve, profesor. Ahora sí está cargando. Se ve un poquito, ¿no? Ahora ¿sí se ve? ¿Ahora? Sí, ya se ve. Mucha banda. Ahora sí, ¿no? A ver, vamos a ver, nos habíamos quedado por acá. Profesor, esa diapositiva también nos va a enviar, ¿no? Sí, les voy a enviar también un libro en el cual vamos a basar la parte teórica, PDF desde la Universidad de Jaume Española. Eso lo vamos a desarrollar nosotros. También le voy a pasar otro libro del SQL 2019, PDF, que ha salido de Microsoft. También el laboratorio número 1, cómo manejar el entorno de base de datos. Eso tengo que pasárselo de todas maneras, ¿no? Hoy día solamente estamos conversando. Eso va a ser más tarde, ¿no? De media hora, terminemos la clase. Lo voy a subir todo eso, ¿no? Creo que ya lo subí. Mañana lo subí. Voy a subir de todas maneras. Voy a ver si ya lo subí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. A ver si abre. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Me avisan si lo ven? Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? El inicio de un curso sobre la base de datos debe ser, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí se ve, profe. Se ve, ¿no? Entonces podemos continuar. Me avisan si es que, porque a veces se parte de acá y yo no me doy cuenta. Ahorita sí me está saliendo el aviso, ¿no? Está compartiendo Microsoft PowerPoint, ¿no? A ver, ahí. A ver si ahora sí, la definición, primeramente el inicio de un curso sobre la base de datos debe ser la definición de base de datos. Vamos a ver entonces la definición de base de datos, que la estuvimos viendo hace un momento, y la presentación de los sistemas de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos es un software, ¿no? Que va a facilitar la creación y manipulación de la base de datos. Nosotros vamos a usar SGBD, o sea, el sistema de gestión de base de datos, llamado SQL Server. SQL Server es residente, o sea, vive dentro del software de PostgreSQL, del MySQL y dentro del Oracle. O que si nosotros dominamos bien el SQL Server, podríamos fácilmente acceder al PostgreSQL, SQL y el Oracle. Fácilmente podríamos llegar ahí. Si es que dominamos bien el SQL Server. Entonces, vamos a ver qué es una base de datos. ¿No? Ahí está la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es una base de datos? Vemos la definición. Una base de datos es un conjunto de datos que están almacenados en memoria externa. Están organizados mediante una estructura de datos. Entonces, habíamos comentado hace un momento, cuando no salía la diapositiva para ustedes, que la base de datos es un conjunto de datos almacenados. O sea, esos datos en memoria externa. La memoria externa es un USB, por ejemplo, un disco duro, ¿de acuerdo? Esa es una memoria externa. Y una memoria interna viene a ser la RAM. La memoria RAM, que es la que se usa cuando se cargan los programas. Ustedes ven ahí el historial de toda computadora, ¿no? Hay iconos, ¿no es cierto? Esos iconos indican que está encapsulado o escondido. Hacemos doble clic ahí, o un clic, de acuerdo a cómo esté configurado, va a cargar el sistema, va a cargar el software que ustedes están llamando. Esa es la memoria ahí. Además dice que en la base de datos están organizados mediante una estructura de datos. ¿Está? Organizados mediante una estructura. La estructura nosotros la vamos a ver cuando creamos las tablas. Por ejemplo, puedo crear una tabla cliente o una tabla pedido. Dos tablas puedo crear. Pero la tabla la voy a construir. Una de las dos tablas.
y voy a construir también cómo es que se interrelacionan entre las dos, ¿no? Ustedes saben que un cliente normalmente hace muchos pedidos, ¿cierto? Cada pedido es hecho por un solo cliente. Por lo tanto, hay lo que se llama una cardinalidad de comunicación, o una interrelación entre las dos tablas. Por el lado uno, un cliente, el lado muchos, que es el lado de los pedidos. Eso es lo que eso digamos es una estructura. Esa estructura de los datos no, que la vamos a crear nosotros usando el SQL Server. Entonces la definición dice conjunto de datos almacenados en memoria externa, que se organizan o están organizados mediante una estructura de datos. La estructura de datos es lo que les comenté hace un momento, ¿cierto? O sea, construir las tablas de la base de datos, por ejemplo, cliente con pedido, cómo es que se interrelacionan esas dos tablas, eso es hacer una estructura. Por supuesto que una base de datos no solamente tiene clientes y pedidos, también puede tener productos, puede tener proveedores, empleados, etc. ¿Cierto? Todos esos, cómo se interrelacionan entre ellos, eso es una estructura de datos. Todos los datos que están ahí se almacenan en memoria. Esa es la definición de una base de datos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Es ajeno a un sistema computacional. Una persona que no ha estudiado computación, puede decir una base de datos es un conjunto de datos que están guardados. Eso es para ellos una base de datos. Para nosotros no. Se almacena en memoria externa y que tiene una estructura de manejo. De modo tal de que tú puedas acceder a la base de datos con esa estructura, puedas hacerle preguntas. En otras palabras, puedas hacerle hablar a la base de datos. La base de datos tiene que hablar, ¿no? Mediante las consultas que tú le hagas. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización. Como por ejemplo una universidad o un hospital. O sea, la base de datos de una universidad es diferente a la de un hospital. Y entre universidades también va a ser diferente. La base de datos de un hospital es diferente a la base de datos de una ferretería. Es diferente a la base de datos que tenga una bodega, ¿no? O uno que vende abarrotes, ¿cierto? Acá en Comas hay una famosa tienda de abarrotes, ¿no? Está en la 1. ¿No? Hay muchos alumnos de Cueto están trabajando ahí, ¿no? En esa empresa. Y Alimenta es la empresa general, ¿no? Está ahí en la primera cuadrita de la 1 de Amaro, casi a la esquina. Recuerda, ellos han creado ahí una base de datos y la mantienen la base de datos. Con nosotros de datos y usamos Microsoft Pro, ¿no? Pero la base de datos siempre se crea de la misma manera, ¿no? Entonces, bien, antes de existir la base de datos se trabajaba con sistema de ficheros. En la actualidad, los ficheros ya están fuera, ¿cierto? Hay algunos que lo quieren retomar otra vez, pero en realidad no, porque lo que se usa es la base de datos actual que tiene base matemática. Lo creó un señor Code apellido, ¿no? Y él diseñó pues lo que se llama el álgebra relacional. Nosotros no vamos a ver álgebra relacional ni matemática. Vamos a ver es la cosa para crear la base de datos, diseñar la base de datos, todo eso. Entonces dice, ¿cómo se puede percibir una base de datos? Como un gran almacén de datos. Esa es la percepción que tenemos. Que se define y se crea una sola vez. Que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. O sea, una base de datos es algo, punto de datos estructurados, están ubicados en un solo sitio. Digamos, en un gran servidor. Un servidor, a la base de datos, existen lo que se llaman las estaciones. Van a recurrir a ese servidor. Cada una de las estaciones va a haber software. Llame a la base de datos. Constantemente todas las estaciones trabajan con esa base de datos central. Cada estación va a sentir que la base de datos está en su máquina. No es así, está en el servidor, ¿cierto? Entonces van a acceder a la base de datos, entrar y salir a la velocidad de la luz. Rapidísimo. No nos damos cuenta y nos da la impresión de que estamos trabajando simultáneamente todas las estaciones con la base de datos. Es tan rápido el asunto que no nos damos cuenta. Digamos, una estación 5, por ejemplo, y la estación 7, ambos están trabajando con la tabla clientes.
ambos la actualizan, pero siempre va a haber uno que actualice primero que la otra. Digamos, puede ser un segundo antes, 2 segundos antes, uno actualizó primero, el otro actualizó después, etc. ¿no? ¿Se dan cuenta? Puede trabajarse simultáneamente. Una gran base de datos. Utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. En una base de datos todos los datos se integran con una mínima cantidad de duplicidad. De este modo la base de datos no pertenece a un solo departamento, sino que se comparte por toda la organización. Y entonces todas las organizaciones grandes tienen grandes servidores donde guardan su base de datos. En la actualidad eso ya se está superando, ¿no? Porque grandes empresas internacionales como la Microsoft tiene almacenamiento de lo que se llama en la nube, ¿no? En la nube tú puedes guardar toda tu base de datos, ¿no? Puedes guardar inclusive software y desde la nube trabajar con el software. Se puede hacer de esa manera, ¿no? Estaba comentando Tito que podríamos hacer eso de software nube y de ahí llamar. Vamos a practicarlo, vamos a probarlo, a ver si funciona, para darles los links a ustedes y lo puedan hacer de esa manera, para evitarnos pues, ¿no? que tengan una gran máquina para instalar software adelantado. Entonces, en una base de datos, todos los datos se integran con una mínima cantidad de duplicidad. Debe mantenerse, eso es lo que se llama la integridad de los datos. Además, la base de datos no solo contiene datos de la organización, también almacena una descripción de los datos, ¿no? Es lo que se llama los metadatos. Un metadato se almacena en el diccionario de datos catálogo. Es lo que permite que exista una independencia de datos lógica, ¿cierto? O sea, la parte física es lo que ustedes describen, ¿no? Digamos, el cliente tal vive en tal sitio, una forma de llegar a ese sitio, estás haciendo metadatos. Estás describiendo la base de datos. Entonces, vamos a ver esta parte de datos versus información. Pues es un dato. Lo tenemos que ver porque es la tercer día. Nosotros vamos a trabajar con datos, ¿cierto? En el próximo semestre vamos a producir información. Primero, datos. O sea, todo este ciclo va a ser datos, ¿no? O sea, cómo ingreso los datos, cómo combino los datos, y al final del ciclo recién vamos a ver lo que es, ¿no? O sea, las consultas van a ser, se hace una consulta, lo que hace la consulta es hacerla hablar a la base de datos. Por ejemplo, ¿no? Yo le quiero preguntar a la base de datos cuántos clientes o qué clientes se atendieron el día domingo 10 de mayo del 2020. Esa pregunta puedo hacerle a la base de datos. Hago una consulta de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué clientes se atendieron el 10 de mayo? ¿Qué pasa con eso? Pienso de inmediato, ¿no? ¿Qué clientes se atendieron? Ah, ya, necesito la tabla, clientes. Lo que se atendió, necesito la otra tabla, pedidos. Ahí está. Ya tengo dos tablitas de las cuales voy a extraer datos de esas. ¿De acuerdo? Entonces, traigo los datos, los combino, traigo recién información. En ese caso, que la pregunta, ¿qué clientes? Votará pues los clientes, no, los clientes que se atendieron el 10 de mayo son tal. Entonces, ¿dato qué es? Vamos a entrar a esa parte. Entonces, dato es una representación simbólica, cual puede ser fácilmente vista con números, letras, hechos. Algo simbólico o una abstracción. El cerebro humano, nosotros los humanos, tenemos en nuestro cerebro abstracciones. No tenemos, por ejemplo, mesa como una palabra, M-E-S-A, no. Tenemos una abstracción en nuestro cerebro. El cerebro capta esa abstracción, la traduce, de alguna forma procesa esa abstracción y entrega al lenguaje que uno quiere comunicar. Bueno, entonces, en nuestro cerebro está la abstracción. Un conjunto de símbolos, letras, palabras, están ahí, esas son abstracciones. Están metidas en nuestro cerebro. Cuando hablamos al idioma que queremos, lo traduce en nuestro cerebro y entrega la información cuando hablamos. Y además, si sabes dos idiomas, sabes inglés, sabes español, lo que hace tu cerebro es la abstracción que tiene, vas a hablar en inglés, lo habla directamente al inglés, ¿cierto? No pasa por el castellano, que es tu idioma materno, pasa por el frente de la abstracción. De igual manera en los sistemas computacionales. Datos los tienes ahí almacenados en la base de datos.
Están ahí los bases de datos. Y viene un software que tú has creado en Java, por ejemplo, o en Sharp, o en .NET. En .NET, digamos, lo has creado. Entonces, entra ese software, ese código que tú has creado en el próximo semestre, captura y llama a la base de datos. ¿De acuerdo? Hace un proceso, ¿no?, mediante consultas y entrega información. ¿Qué cosa es la información? Se puede definir como un conjunto de datos que están adecuadamente procesados. Que van a proveer un mensaje al receptor. Un mensaje que va a contribuir a tomar decisiones frente a determinados problemas y o situaciones que se presenten en la vida cotidiana. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hace el sistema computacional es, mediante software, que van a crear el otro semestre, combina esos datos. Hay un proceso entonces. Combina los datos y entrega información. Hasta ahí no hace un sistema computacional. Pues de ahí, dice acá, contribuir a tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Las máquinas no toman las decisiones. El ser humano capta la información que ha entregado el software y en base a eso el ser humano toma las decisiones, ¿no?, frente a determinados problemas o situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Digamos, yo quiero saber, digamos, quiero saber qué persona, cuáles son los gustos que tienen los varones mayores de 30 años para hacer una campaña publicitaria por el Día del Padre. Entonces, eso estoy pidiendo quiero saber eso. El software me entregará la información de eso. Los que toman la decisión acerca de esa información son el personal jerárquico. Son reuniones de todo el directorio de la empresa, se reúnen, ¿no?, el director ejecutivo, los gerentes, etcétera, y ingenieros de producción, etcétera, para resolver ese problema. O sea que importantísimo nuestro trabajo. El trabajo es crear la base de datos. Imagínense que ustedes crearon mal la base de datos. ¿Qué pasa cuando se crea mal la base de datos? Crean mal la base de datos, la información que entregan también va a ser mala. ¿Se dan cuenta lo grave que sería el asunto? Y si la información es mala, la decisión es mala. Si la decisión es mala, la empresa se cae. En consecuencia, pierdes tu chamba, ¿no es cierto? Pierdes tu trabajo, ¿cierto? No has hecho bien tu base de datos. Por supuesto, una base de datos no lo hace una sola persona. La diseña y la crea un conjunto, frente al personal, un grupo. Equipo trabajan y construyen todo eso. Pero por supuesto, tienen que colaborar de buena forma, ¿cierto? Los conceptos o definición o significados de datos e información tienen una condición básica. Se han planteado de manera y con enfoque. Por eso se presenta una mejor definición para ambos casos. El dato, ahí está un dato, por ejemplo, 1, 2, 3, una letra T, una imagen. Esos son datos, nada más. No están armados para nada, están sueltos. Por sí solo no tienen valor semántico, o sea, no te dice nada. Número 1, por ejemplo, ¿qué te dice? 3. Dices 3 manzanas. Hablando de 3. Te dice 3 soles. Hablando. O sea, el número tiene que ir. Al lado del número tiene que ir algo para que tenga significado. Para que tenga significado semántico. ¿Cierto? No tiene sentido decir 1, 2, 3. No tiene capacidad de transmitir ningún mensaje. Mucho menos afecta a quien. Pero si se le procesa apropiadamente, provee información importante, ayudando a la toma de decisiones. Otra vez, tomar decisiones. A cada rato nosotros tomamos decisiones. Esa es la idea, ¿no? Ahora no se ha inventado una máquina que tome decisiones. Se inventará, supongo. Los datos son importantes ya que se pueden asociar y agrupar con otros dentro de un mismo contexto para convertirse en información. ¿Cuál es útil? Para otra vez, toma de decisiones. Entonces nosotros trabajamos para que se tome decisiones. Trabajamos una buena base de datos para que un software, un proceso, pueda entregar un resultado. Definición entonces del concepto de información. La información es parte fundamental y esencial de toda organización. Pública, encargada de darle un nivel alto de competitividad frente a sus, así como grandes posibilidades de desarrollo. Es por ello que esta información debe cumplir ciertas características.
relevancia, exactitud y ser confiable. Esas dos últimas partes la ponen, ¿cierto? ¿Quiénes son ustedes? Los desarrolladores de software o los que crean la base de datos. Sea exacto. La relevancia quizás ustedes la van a obtener cuando hacen el análisis del sistema. Cuando hacen el análisis del sistema, cuando conversan con las personas que van a usar el sistema o para qué lo van a usar, cuando ustedes obtienen esa información, ¿no? Con eso pueden preparar la base de datos para que sea exacta. Esa es la definición de... Sí, ¿alguna pregunta? Escucha una vocecita por ahí. Está pasando está en definición o concepto de información. Está eso en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesor, es esto. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Es que ahora sí. Seguimos con la información, ¿no? Se refiere al conjunto de datos que están organizados para transmitir un significado, con el propósito de reducir la incertidumbre e incrementar el conocimiento. Otra vez la exactitud. La información está constituida por un grupo de datos supervisados y ordenados, los cuales ayudan a construir un mensaje basándose en determinados. La información favorece a la resolución de problemas, ¿no? Lo que permite una adecuada toma de decisiones. Nuevamente, toma de decisiones. La toma de decisiones lo hace el personal que construimos la base de datos, construimos el software de la base de datos, el software que va a llamar a esa base de datos, va a entregar un resultado, va a entregar normalmente una información. Ahí tenemos ahí el resumen total, ¿cierto? De lo que hemos estado conversando. ¿Lo ven esa imagen? Datos, procesamiento, información. Sí, profe. Sí, ¿no? Tenemos entonces los datos, ahí tenemos los datos. Los datos significan la base de datos. El procesamiento lo va a hacer el software. Vamos a suponer que esto en realidad es un proceso, lo que estamos viendo ahí es lo que hace nuestro cerebro. Y en informática se ha tratado de imitar el cerebro. Nuestro cerebro, ¿qué pasa? Los datos están como una abstracción en la cabeza, ¿cierto? Mente. Esa abstracción lo procesa nuestro cerebro. Y ese proceso de la abstracción que está lo traduce y bota información cuando hablamos. ¿Cierto? En un sistema computacional, ¿qué pasa? Los datos no están pues en un cerebro, están en la base de datos. El procesamiento lo hace el software que ustedes crean, digamos, un lenguaje de programación, puede ser Java, por ejemplo, puede ser .NET, puede ser Visual Basic, C#, ¿cuántos programas podemos usar ahí para que procesen los datos y puedan entregar la información? Hasta ahí nomás se queda el sistema computacional. Tienen los jerarcas de la empresa, ¿no? Los que tienen jerarquía, digamos, los gerentes, directores ejecutivos de la empresa, se reúnen y capturan esa información. Y en base a esa información se toman los datos. Eso es, entonces, en forma rápida, lo que nosotros vamos a ver en este año, en todo este año, ¿no? Nuestra parte es datos, crear la base de datos. ¿Para qué? Para que el otro semestre ustedes aprendan lenguaje de programación y usen esos datos, usen esa base de datos. ¿Para qué la van a usar? Para entregar información. Hasta ahí nos quedamos nosotros. Nosotros no tomamos decisiones, ¿no? Los toman normalmente el personal que maneja la administración de la empresa. Gerentes, ingenieros, toman la decisión. Aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Lo ven eso? Un ratito.
Ahí tenemos un ejemplo de datos. Observen ustedes que en la mano izquierda está nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, sueldo laboral. Mano derecha está Javier Vera, 23 años, Avenida Lima, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Eso qué significa, no? Significa que este nombre puede ser una columna de una base de datos. Eso que dice apellidos, también otra columna de una tabla de base de datos. Esta edad, otra columna de una tabla de base de datos. La tabla puede llamarse, por ejemplo, empleado. Tenemos la tabla empleado, una columna, nombre, otra columna apellido, otra columna edad, etc. En el primer registro está el nombre Javier, el apellido Vera, edad 23 años. Esos que están ahí son datos, ¿cierto? Y eso que sale al costado, lo acabo de poner ahí, es ejemplo de información. Tomando en cuenta el ejemplo de datos que está a la izquierda, se convierte en información, ¿no? O sea, podemos decir, se puede concluir que el señor Javier Vera, de 23 años, vive en la avenida Lima número 36, ¿no? Y que su sueldo es de 850 soles, cual constituye una información sobre la cual se podría tomar alguna decisión. ¿Ven eso? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, qué vamos a hacer nosotros? Ya estemos finalizando el curso. Vamos a tomar una base de datos, la vamos a llamar, digamos, la tabla empleado que está ahí. Vamos a nosotros, mediante una consulta, preguntarle, por ejemplo, ¿dónde vive el señor Javier Vera? Queremos saber, viene el gerente y te dice, ¿sabes qué? Quiero saber dónde vive el señor Vera y su teléfono. ¿El teléfono? Queremos comunicarnos con él, entonces tú escribirás una consulta de inmediato, ¿no? Usarás algunas sentencias, algunas palabras clave, etcétera, y llamarás a la base de datos y harás una consulta y la entregarás, ¿no? Entregará resultados. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso es cuando nosotros terminamos este ciclo. Pero cuando terminamos el próximo ciclo, va a ser algo diferente. Vas a hacer un software, ya va a entregar, así como está escrito acá, ¿no? Dice, el señor Javier Vera, o sea, el señor, ahí nomás la palabra el señor, eso es una constante. Javier, esa es una variable, pertenece a la columna nombre. Vera es otra variable que pertenece a la columna apellido. D, esa es una constante. 23 años, eso es una variable. ¿Se dan cuenta? O sea, lo podemos jugar así y hacer un software con eso. Eso lo veremos ya con detenimiento, ¿no? La idea de hoy día es cómo es que nosotros trabajamos con la base de datos, como la llamamos desde un software, que lo veremos en otro tema. Cómo entregamos información. El sistema de gestión de base de datos, SGBD, es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos. Es lo que nosotros. Además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Domina el sistema de base de datos al conjunto formado por la base de datos, SGBD y los programas de aplicación que dan servicio a la empresa. O sea que el conjunto de la base de datos y el SGBD, nosotros vamos a ver los programas de aplicación, eso lo veremos en otro semestre. Llevan conmigo el curso, lo veremos ahí, ¿cierto? Pero para eso nosotros tenemos que dominar lo que es base de datos. SGBD es el sistema de gestión de base de datos. El SGBD que vamos a usar nosotros es el SQL Server. Ese nosotros vamos a trabajar, ¿no? Como les decía, funciona el SQL Server, está como residente en diversos gestores de base de datos, ¿no? El MySQL, el Oracle, ahí está. Por eso es que nuestro deber en este ciclo es dominar ese SGBD. El SGBD permite la definición de la base de datos mediante un lenguaje de el SGBD, el SQL Server, que nosotros vamos a ver, va a tener dos partes. Uno es el DDL,
tenemos Data Definition Language, o sea, el lenguaje de definición de datos, traduciendo, ¿no? Este lenguaje permite especificar la estructura y el tipo de los datos, así como las restricciones o de los y la estructura, o sea, las columnas y todo eso, ¿no? Las columnas, las tablas que creamos, todo eso lo hace el DDE, Data Definition. Además, existe el DML, Data Management Language. ¿Qué es eso? Ahí está su traducción, ¿cierto? Lenguaje de manejo de datos, o lenguaje de administración de los datos también puede ser, o lenguaje del manejo de los datos. DML, por ejemplo, nos permite hacer una inserción de datos, o sea, actualizar, ¿no? Eliminar un registro, no, se equivocaron al escribir 23 años, no era 23, era 27. Entonces, se elimina esa parte y también consulta, ¿no? O sea, toda una consulta. ¿No? Proporciona acceso controlado a la base de datos. Un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no puedan acceder a la base de datos. Sistema de integridad, eso es lo que proporciona un SGBD, el SQL Server, y nosotros vamos a tratar de dominar todo eso que está ahí. Un control de concurrencia que permite el acceso compartido a la base de datos. Sistema de control de recuperación que establece la base de datos después de que se produzca un fallo del hardware, ¿no? Todo eso lo vamos a manejar. Y un diccionario de datos. O sea, las dos últimas partes lo van a ver en el curso Administración de Base de Datos. Nosotros veremos las tres primeras, ¿no? La seguridad, integridad sobre todo, y control de concurrencia. Dos cositas vamos a ver nosotros, sobre todo lo que es la integridad, ¿no? Cuando se diseña bien la base de datos, lo primero que tienes que ver es la integridad de los datos, ¿no? O sea, que ¿eso qué significa? Que los datos no se contradigan. Yo tengo, por ejemplo, la tabla cliente, la tabla pedidos. La tabla pedidos va a figurar el código de los clientes que compraron, ¿cierto? ¿Está bien? Y ese código tiene que existir en la tabla clientes, ¿de acuerdo? Esa es integridad de datos. ¿Qué pasa si en la tabla pedidos hay un cliente que ha hecho tales pedidos, pero ese código de cliente no existe en la base, en la tabla cliente? Ahí tendríamos una incongruencia, lo que se llama un huérfano, ¿cierto? Entonces no sería íntegro los datos. Un sistema de integridad que mantiene la integridad y la consistencia de los datos. Los datos no serían consistentes. A eso se refiere. Con detenimiento lo veremos, ¿no? Después posteriormente. ¿No? El CSGB se ocupa entonces de la estructura física de los datos y de su almacenamiento y de su almacenamiento. El SGB se convierte en una herramienta de gran utilidad. Ahí lo vemos los gestores de base de datos más populares, ¿no? El Oracle, Postgres, el Access, MySQL, gestores de base de datos, ¿cierto? Podríamos haber usado Access nosotros, o Postgres SQL, o Oracle, o MySQL, o Postgres, cualquiera podríamos haber usado. Lo que vamos a usar nosotros es el SQL Server, es el residente de todos estos que están ahí. ¿Ya? Si aprendes bien esto, puedes aprender con facilidad todos ellos, ¿no? El SGB proporciona un mecanismo de vista que permite que cada usuario tenga su propia vista o visión de la base. ¿No? Ahí están los gestores de base de datos. Hay Oracle, Postgres, SQL Server 2008, 2012 también puede haber, 2020, 2019. Este es el último. Muy bien, vamos a seguir nomás, vamos a ver esta parte. Vamos a detener el uso compartido. Un ratito. Fotos sonríen, por favor.
Listo, vamos a compartir ahora una muestra de cómo es que vamos a manejar el lector de base de datos SQL Server para ver cómo es que lo cargamos. Va a haber mucho tiempo para eso, pero de todas maneras vamos a ver el SQL que vamos a usar es un ratito que cargue hasta el último. Saber cómo es que carga. ¿eh? Está llamándolo en este momento, está abriéndolo. Bien, lo que están viendo entonces ahí al frente, ahí lo que tienen ustedes es lo que se llama una conexión con el servidor. Lo primero que van a hacer es cuando, por ejemplo, entran al inicio, seleccionan todos los programas, seleccionan Microsoft SQL Server 2019 o 2012 o 2014, lo que tengan instalado. A continuación hacen clic en SQL Server Management Studio. Va a salir ahí una pantallita SQL Server 2019 o 2016, de acuerdo a lo que esté instalado. ¿Cierto? Y luego le va a salir eso que está ahí, conectar con el servidor. ¿Cierto? Ahí hay el diálogo, un cuadro de diálogo, conectar con el servidor. ¿No? Ahí aparece nombre del servidor. Este nombre del servidor, para este caso es Eduardo-S. Ese es el nombre del servidor. Pero hay una instancia en ese servidor que se llama SQL Express, donde está depositado ahorita este servidor. ¿Bueno? ¿Está bien? El nombre del servidor se refiere a eso. Si no lo encontrara, podría hacer un clic por acá y buscarlo. Esa es materia de otro. Autenticación de Windows, acá le hacemos clic en conectar. Si demoro mucho, me va a salir un mensaje que se haya pasado el tiempo. Vuelvo a intentar. Esperemos que suceda eso. Vamos al laboratorio de allá, esto es de inmediato. Ya se está demorando por mucha memoria de web. Listo. Lo que estamos viendo ahorita al frente, no sé si están viendo el SQL, ¿sí? ¿He abierto? ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Sí se ve. Sí se ve, profesor. ¿Sí lo ven? Ya, muy bien. Esa ventana azul que están viendo ahí al frente es lo que se llama una ventana de documentos. Todavía no hay nada ahí. Y a la mano izquierda está otra ventanita que se llama explorador de objetos. ¿De acuerdo? El explorador de objetos, lo primero que ustedes van a hacer cuando salen su software es mirar acá. Base de datos. Hay un más, hacen clic en el más. Va a salir expandiendo. Estamos viendo ahí. Va a expandir. Ustedes lo instalan, eso va a ser mucho más rápido. Gracias ustedes por el software. Mucha banda. Vamos a ver, lo que tenemos que ver es que estén las bases de datos que me permitan manejar el SQL. A ver acá. Así está. Observen que sale un punto rojo. Significa que está cargando. No podemos estorbar. Listo, se despegó, desapareció el punto rojo. Y acá está. Debe aparecer bases de datos del sistema. Hacemos clic en el más. Y tienen que estar estas 4 bases de datos del sistema. Master, Model, MSDB y MDB. Están estas 4, está bien instalado el software. Ya podemos trabajar. Bueno, siempre que instalen como administrador. Instalador, hacen clic derecho, instalador y ejecutar como administrador. ¿De acuerdo? No hagan doble clic, efectivamente. Clic derecho, ejecutar como administrador. Entonces,
Parece que sí, eso sí está bien, ¿no? Master Model MCDB y TB es Database, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si nosotros hacemos un clic por acá en Nueva Consulta, va a aparecer en la ventana de documentos una ventana de edición. ¿Qué es una ventana de edición? Una ventana de edición en programación es una zona donde vamos a escribir código. Esa es una ventana de edición. Arriba, si lo puedan leer, dice SQL Query 1, SQL. Y luego el nombre del servidor en el cual estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ha aparecido, ahora hay tres ventanas. Ventana de objetos, ventana de la consulta, donde lo podemos escribir código ahí, ¿cierto? Podríamos manipular un poquito eso, por ejemplo. No me gusta la letra muy chiquita, muy grande, voy a escribir, por ejemplo, así. Create. Es una palabra clave, por eso sale. Escribo otra cosa, sale de otro color. ¿Verdad? Por ejemplo, yo quiero crear una base de datos. Create database. Y ahí le puedo poner el nombre que voy a crear. El nombre de la base de datos. Por ejemplo, create database tercero. Pero noche. Vamos a crear una base de datos rapidita, no más simple. Eso que está ahí sin especificar nada. Simplemente van a salir todos los valores por defecto. Creo una base de datos, lo vamos a crear ahorita. ¿Qué va a pasar? Se va a crear todo con los valores. Acabo de seleccionar Create Database. Y le voy a dar F5, la tecla F5, para ejecutar esas sentencias seleccionadas. Sale la rayita, dice resultados mensaje. Más abajo dice ejecutando consulta. Acá tiene que salir en esta parte, no sé si ve mi mouse, ¿no? Ejecutado correctamente. Algo así, ¿no? Pero demorando, no debe demorar, que sea inmediato, porque es una sola sentencia. De comandos completados correctamente. Eso significa que ya se creó la base de datos tercero. Como me doy cuenta que ya está en la base de datos, voy acá, dice base de datos, hago un clic, ¿ven? Selecciono y actualizo. Actualizar, clic. Acabo de actualizar. Observen el punto rojo otra vez. Está actualizándose para que aparezca tercero noche 2. Porque acabamos de un ratito que desaparezca ese punto rojo. Acá está. Tercero noche 2. ¿Ven? Lo acabamos de crear. No, todavía no hemos creado ninguna tabla. Simplemente tenemos ya la. Acá va a salir una serie de cosas. ¿De dónde salieron? Se copiaron de la base de datos del sistema y del master. Acá está, las tablas, listas, sinónimos, programación. Esto se copia. Aquí, model y master. Tenemos entonces tercero noche 2, ya se creó la base de datos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ubicada esa base de datos? Vamos a hacer eso. Y derecho. Debe salir ahí. Y derecho. Propiedades. ¿Listo? ¿De acuerdo? Propiedad. Hago clic en propiedades. Está cargándose las propiedades que quiero ver de la base de datos que se acaba de crear. Nosotros vamos a crear base de datos escribiendo código y direccionando en qué lugar del disco duro va a estar mi base de datos. Para que cuando yo haga mi software con un lenguaje de programación pueda ubicarlo. Está. ¿Y cómo está? Lo van a ver ahora en qué sitio está instalado el software.
un poquito. Hacemos clic en el menú donde dice archivos, hacemos clic, ahí tenemos la ubicación. Por ejemplo, acá lo ven, no sé si lo estarán viendo ahorita. Hay una parte que dice ruta de acceso, ahí se encuentra el programa, la base de datos que acabamos de crear. No, está en C, /program files, Microsoft SQL Server, data. ¿Cómo crece? No, se han creado dos archivos simultáneamente. Tercero Noche 2, ¿no? Es lo que se llama el grupo de archivos primary, y el tercero Noche 2, log, registro, ¿no? Tiene un tamaño inicial de 5, el primary, y 2, el otro. Nosotros vamos a escribir código para escribir estos dos archivos. Esto lo hemos creado por defecto. El crecimiento, cómo va a crecer conforme nosotros le hagamos de registro. Tenemos datos, la base de datos va a crecer con 1 megabyte sin límite. A partir de 1 megabyte va a empezar. En un 10% dice el crecimiento limitado a esto, ¿no? Tremenda, ¿no? ¿Cuántos gigas habrá ahí? Habrá que sacar el cálculo. Pero bueno. ¿Lo ven? Nombre del archivo, se han formado dos. Uno es con extensión MDF, ya vamos a ver esto qué significa. Y con la extensión LDF. Momento. Ahí, y nosotros podríamos regresar haciendo clic y cerrando. Entonces se creó por defecto esos dos archivos cuando hemos creado la base de datos. Bien, antes de terminar, podríamos nosotros modificar, miren, podemos modificar, arrastrar, por ejemplo, ahí, el explorador de objetos lo acabo de arrastrar. Eso es manejo del entorno. Este explorador de objetos lo quiero pegar a, digamos, a la izquierda. Voy a la izquierda, lo estoy arrastrando. Observen, cuando el mouse, el puntero, toca a un cuadradito que está ahí, toma una coloración celeste, suelto, va a aparecer el explorador de objetos ahora en ese lugar. ¿Ven? Estoy manipulando el entorno. No me gusta eso, me confundí, hice un clic donde no debí, voy a la ventana, a tu ventana, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Tu ventana, ahí está. Clic. Dice restablecer diseño de la ventana. Clic ahí y ahí aparece, me hace una pregunta, ¿no? ¿Realmente desea restaurar el diseño de la ventana predeterminado para el entorno? Le respondo sí. Se recupera como estaba inicialmente. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes vean que se les entreveró toda la pantalla, van al menú ventana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ponen restablecer diseño de la ventana. Se recupera como estaba inicialmente. Bien, espero que te haya motivado esta primera sesión que hemos tenido, la primera semana. Vamos a ver el laboratorio más elaborado, pero por ahora hasta ahí nomás. El laboratorio les voy a la guía del laboratorio, espero que ustedes practiquen, porque esa es la idea, ¿no? No estaremos en vivo, en presencial, ¿no? O sea, no va a haber nadie que los vigile, pero va a haber alguien más grande que sí los está viendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Ustedes mismos, ¿cierto? Ustedes mismos y con Dios que está dentro de cada uno. Bien, entonces, para esto, simplemente ahí podemos salir. Me pregunta y desea guardar los cambios, la próxima semana veremos todas esas cositas más detenidas. Si le decimos no, le decimos no. Ahí no. Listo, salimos entonces de por acá. Antes de terminar, entonces vamos a tomarnos una fotito. No podemos activar las pantallas, digamos. Salimos o no salimos. Con gorritas, no pueden ver. ¿De acuerdo? Voy a activar los micrófonos. Los vemos a todos. Nos vemos, ¿cómo están?
Hola, profesor. Todo lo está haciendo, ¿no es cierto? Profe, yo no tengo cámara. Disculpe. Ah, está bien. La puedo esta vez. Vamos a poner ahí. Manda una foto. Bien, bien. Para tomar la foto. Ya. Acabo de tomar Ya terminé. otra foto. Terminé, ya terminé. Están probando la cámara, ¿verdad? Sí, Compañeros están con la cámara. pegado acá a la memoria. ¿No seguir jugando conmigo? Ay, aludo. Eso sí. Pero te voy a llamar. Dale, ahorita lo voy a llamar, ¿qué están haciendo? Todo, o sea, ya, sé que me encuentra, Nuevamente, otra fotito. Vale, vale. Ahora sí, hablando. Cuidado que los micrófonos están abiertos, no vayan a hablar cosas que no se ven. Que tengan cuidado. Ya grabamos por no puedes video, ¿no? Uy, entonces vamos a vamos a encontrar la próxima semana. Va a ser, por correo les voy a enviar la tareita. La tareita es para leer algunas páginas del libro para después comentar la próxima semana. El libro que les estoy enviando, la Universidad de Jaume de España, y ahí leer unas 10 páginas, 12 páginas acerca de definiciones de base de datos. Seguirnos entonces por ahí. Otra evidencia, ¿no? Ya. Okay. Vamos por el archivo. Terminamos la reunión entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Chao.